Hola amigos, ¿cómo estamos? Freddy por acá, en una nueva sesión de este podcast. Y bueno, y agradecerle a toda la audiencia, a toda la gente que nos ve, los comentarios que nos han hecho, los invitados también, la gente que ha estado dispuesta a participar, que le ha llamado la atención el formato y este espacio que creo que estamos cubriendo, que por ahí nos hicieron ver, es un espacio que creo que tiene mucho que decir y por lo mismo hoy día tenemos una invitada muy especial, ya una invitada que creo que nos puede contar muchas cosas respecto a la tecnología y la innovación, los procesos, ¿ya? Así que les voy a presentar a Orieta Jiménez, subgerente de proceso en Consorcio. Así que, Orieta, te dejo la palabra para que te puedas presentar ahí a la audiencia. Ante todo, muchas gracias, Freddy, por la invitación a este espacio de conversación que me pareció muy interesante cuando me lo planteaste. No porque esté yo aquí, sino por la comunidad, ¿cierto?, que tú estás formando y todo lo que uno puede ver también de las otras personas que vienen. Así que muchas gracias. Orieta, hablando de la comunidad y dando un tips, tenemos un evento ahí a final de año, ya lo están organizando ahí el equipo, ya donde van a participar todos los actores del CEO que han participado en este grupo. Y Orieta, preséntate aquí al equipo, cuéntanos un poquito de ti, digamos, respecto a lo que estudiaste, dónde estás ahora, un poco como rápidamente como un barniz de qué es lo que ha sido tu carrera. Un resumen, porque he hecho hartas cosas. El otro día cuando estuve repasando, no es poco. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Talca. Tengo ya 25 años de experiencia laboral y he estado en distintas industrias y haciendo distintos cargos, pero siempre muy ligada a los temas de proceso, ¿ya? Pero trabajé primero en una empresa chiquitita, en una pyme de telefonía celular. Cuando en los 90 estaban partiendo los temas de los celulares, ahí hice de jefa administrativa, hacía de todo en una pyme. Después me fui a trabajar a un frigorífico, una empresa ya grande, integrada verticalmente, total. Ahí lo que hice fue principalmente control de gestión, informe de rentabilidad, costos de las líneas de negocio, un tremendo aprendizaje. Después me fui a la consultoría ya más ligada a los temas de experiencia y cliente. Ya fui directora de estudios de esa consultora, donde hacíamos estudios de cliente, también estudios de clima laboral, evaluación de desempeño. Y ahí yo dirigía el área, así que ahí me acerqué un poco al lado más cliente y experiencia, ¿cierto? Que también fue otra experiencia muy, muy interesante. Después tuve un rato independiente, pero en la misma línea de la experiencia de cliente. Y después ya hace unos años estoy en las empresas de seguros, en la industria de los seguros, donde he estado liderando equipos de siniestro y ahora que estoy en esta subgerencia de procesos. Así es que esa ha sido mi experiencia, como tengo 25 años, entretenido los cambios. A mí me gustan los cambios, así es que en general, cuando he dado un cambio lo he buscado y siempre han salido bien, así que súper afortunada. Orieta, bueno, repasando tu trayectoria, ingeniero comercial, pero tú tienes una mención en informática. Así es. ¿Cierto? Y por ahí nos conocerás. Por ahí nos conocemos. Entonces cuéntanos un poquito de eso, de la ingeniería comercial, ¿por qué lo complementaste con la tecnología? Es que la mención en informática, en esos años, la Universidad de Talca encontró que había una brecha entre lo que el negocio necesitaba y los equipos de tecnología. Entonces, en esos años, entiendo que hoy día esa carrera no existe, porque hoy día es como, hay que ser nativo digital, ¿cierto? En esos años crearon esta carrera con la mención de informática. Y a mí me pareció que para los tiempos que venían era el camino que había que tomar. Ya hacer este puente o aprender varias cosas de tecnología. Nos enseñamos modelos de datos, bases de datos, programamos, o sea, hicimos varias cosas de lo que sería una carrera más de tecnología. Porque la idea era esa, que cuando saliéramos al mundo laboral fuéramos como este puente y ha sido súper importante en mi formación en todo el desarrollo de la carrera laboral, porque me ha servido mucho a tener esa base para poder aplicarla a las necesidades, pero también saber cómo pedir,
saber un poco lo que hay en tecnología disponible, tratar de estar al día en lo que está saliendo. Me dio una visión bien interesante, súper aplicada a lo que he hecho. Oye, y ahorita también tienes un magíster. Un magíster en ingeniería industrial, sí, de la Adolfo Ibáñez, sí. Esa es más reciente, esa es del 2020, terminamos en pandemia, esos estudios, sí. ¿Y por qué se dio comercial, mención informática y después este magíster industrial? Porque yo sentía que en el momento laboral en el que estaba me hacía falta una ingeniería un poquito más dura, ya en lo que era optimización de procesos, ya porque en ese momento estaba en un área de siniestros, pero mi razón de estar ahí era hacer mejoras, ¿cierto? Hacer mejoras de procesos, de los indicadores, del servicio que se le daba a los clientes, de las herramientas con las que trabajábamos. Entonces me pareció que era un momento de profundizar, de recordar también los estudios. Y por eso hice ese magíster, que lo hice, como te digo, lo empecé en el 2019 y terminamos el 2020, con harta dificultad también porque terminamos con clases online. Empezamos presencial y terminamos online, y con ceremonia online y todo, porque no había forma de... Así que el sueño del gorrito y eso se fue a la baila. No. Oye, ahorita, y tomando, esto que nos decía, la carrera, ¿tú crees que se ha dado como una buena conjugación de todo esto, de todo este complemento, lo que estudiaste como ingeniería comercial, mención informática, más el magíster? ¿Tú crees que hoy en día te ha servido para la posición que hoy día tú estás ocupando en la empresa? No solo para la posición de hoy día, sino que para todos los cargos, como te decía, y las industrias en las que he estado. A veces uno escucha que lo que aprende en la universidad después no aplica ni el 10%. No ha sido mi caso. O sea, yo he aplicado muchas de las asignaturas que me enseñaron, y por lo tanto me ha servido. O sea, pienso que en partir, haciendo una jefatura de una pyme donde aplicaba remuneraciones, tenía que saber algo de contrato, algo de temas de venta, de marketing. Entonces ya ahí tuve que aplicar como hartas cosas. Después haciendo control de gestión, apliqué toda la rama de los costos, la finanza, toda esa rama de financiero contable. Y después, todo lo que es proceso en las otras industrias, yo te diría, como mi rol siempre ha sido de eficientar, de ordenar, todo. Entonces todo lo que es las tecnologías, y los ramos como de optimizar recursos y todo eso también lo he aplicado. Así que en el magíster reforcé mucho esos ramos, ya lo que era de finanzas y también lo que era de proceso. Y para mí, de verdad, mi base teórica es muy importante. Trato de tenerla presente siempre que abordo cualquier nuevo desafío. Oye, y lo que se menciona de esta carrera como ingeniería comercial, al salir, ¿tú sientes que necesitan algún complemento pensando en gente que está estudiando esta carrera o que egresó? ¿Tú ves que necesitan a lo mejor estos complementos de conocimientos para poder aplicar en empresas como, por ejemplo, las últimas que has trabajado, que son empresas importantes, industria importante y empresas en sí importantes? ¿Tú ves que es necesario complementar? Es necesario complementar en la medida en que uno va decidiendo por dónde se quiere ir, porque el ingeniero comercial está formado para ir a muchos tipos de cargos o tipos de industrias. Al final queda en uno el saber por dónde vas y empezar a especializarte en esa línea, porque la universidad no te puede especializar en todo. O sea, si yo hubiese querido ir, por ejemplo, me hubiese quedado en la línea experiencia cliente, seguro hubiese tenido que tomar algún diplomado o magíster más en esa línea. Pero yo tomé el de ingeniería industrial porque yo estaba más con la línea de los procesos, ¿cierto? De las eficiencias. Entonces yo creo que sí, o sea, que la formación que uno tiene inicial te sirve, sin duda, y después las especializaciones las tenés que ir viendo en la medida que vas decidiendo por dónde quieres ir. Y también es importante como
a mí entender, como esperar un poco. Tener como cierta experiencia, a lo mejor haber vivido más de una, para saber lo que te gusta, porque después vaya a estar otros 20 o 30 años más por esa línea. Y eso, si no tuviste como el tiempo de pensarlo, o te pones a estudiar como muchas cosas, no sé, a mí no me parece una buena estrategia. Yo al menos tengo un diplomado en control de gestión, que fue el que hice a los pocos años de haber terminado, porque estaba trabajando en control de gestión, entonces era lo que correspondía en ese momento. Y después, hartos años después, hice el magíster. Entonces, como es para ir afianzando cosas para mi gusto, no es para... Nunca quise estudiar por estudiar. Yeah. O sea, estudiar porque había que ponerle una línea, un par de líneas al currículum, no me pareció. Es demasiado el esfuerzo como para que sea solo eso. O sea, a mí me parece que tiene que quedarte algo. Que tiene que ser un aporte a la experiencia. Oye, cuéntanos un poco de la experiencia que tuviste en el frigorífico. Estuvimos conversando anteriormente y también lo mencionaste recién, fue como de mucho aprendizaje ese periodo. Cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno, aprender todo. Bueno, el frigorífico, el que ahí faenaban los animales, para que se entienda, el frigorífico no solo guardábamos la carne y la enfriábamos, se faenaban los animales, pero también se criaban los animales. Y yo llegué a hacer este rol que se llama jefe de estudio, pero era un rol de control de gestión. Iba a ser un control de gestión en esa o en cualquier empresa, uno tiene que saber del negocio, porque si no, que vaya a ir a medir. ¿Cuáles son los procesos que tenéis que controlar? Así que bueno, me tocó aprender de todo, desde lo que comían los animales, cómo se engordaban de mejor forma, las faenas, el desposte, después se vendían. Un tremendo aprendizaje y ahí ver desde ahí la empresa completa, todas sus gerencias, todas sus áreas, toda la cadena de valor. Me dio como un primer trabajo, una primera experiencia con base para hartas cosas más. Así es que una bonita experiencia. Conocí también mucha gente que hasta el día de hoy comparto amistad con ellos, y eso también yo lo valoro mucho. Y después de esa experiencia en el frigorífico, bueno, conversando me contaste que te independizaste, ¿cierto? Sí, un poco después, porque ¿Sí? Primero me fui a la consultora después del frigorífico y después me independicé. Sí, después me independicé. Y cuéntanos ese periodo como de independiente, porque me imagino que se dieron como ciertas oportunidades La decisión de ser independiente, más que una decisión, eso sí llegó a mi vida. La verdad es que lo que yo hice fue tomar una decisión de renunciar a la consultora, porque había sido un año un poco complicado en temas de salud. También como que sentí que ya no era mi lugar en la consultora por algunas direcciones que estaba tomando y que yo no compartía, y antes de que termináramos peleados, hasta el día de hoy conservo amistad con los dueños de esa consultora, yo decidí dar un paso al costado. Y sin tener certeza, solo la certeza de que ese ya no era mi lugar. Así es que renuncié. No tenía nada que hacer, dije, me vienen unos meses sabáticos, después veo. Y estando así, me empezaron a llamar personas que se enteraron que yo había renunciado, y me empezaron a ofrecer que hiciera servicio, o que trabajara con ellos en alguna cosa de consultoría. Hicimos un balance scorecard para una empresa, hicimos todo el análisis de proyección de estados financieros para otra que estaba en búsqueda de capitales. Entre medio, otra empresa me pidió hacer una profundización del negocio y entonces me llegó. La verdad es que el ser independiente, bueno, dije ya después de unos meses, dije, bueno, parece que tengo que crear una empresa en un día y no sé qué. Y bueno, y ahí estuve como 1 año y medio en eso, con esta ilusión, ¿cierto?, de ser independiente, de administrar mi tiempo. Pero yo te decía, eso es mentira, ¿no? Cuando uno es independiente,
el tiempo te lo administra el cliente, porque sí o sí tienes que estar a su disposición, en su horario, en sus tiempos. Si te ofrecen un proyecto y estás con otro, tenés que tratar de abordarlo porque después no sabes si van a venir más proyectos. Así es que fue una experiencia diferente. Fue súper diferente, pero como te digo, más que buscarla, eso sí, llegó a mi vida. Pensando que pasaste del mundo corporativo a este rol independiente y después volviste al mundo corporativo, ¿qué enseñanza puedes sacar de ese periodo desde la mirada independiente? ¿Qué sientes que, por ejemplo, equilibrando un poco, ¿cierto?, la vivencia del mundo corporativo, este periodo independiente, me imagino que pasaron como muchas cosas en ese periodo? ¿Y qué enseñanza te puede haber dejado que hoy día tú aplicas, por ejemplo, en el mundo corporativo? La del servicio al cliente. Eso tiene que estar muy presente cuando tú eres independiente, ¿cierto? O sea, saber escuchar a tu cliente, entregarle lo que le ofreciste, lo que acordaron en plazo, el trato, ¿cierto? O sea, el trato de cliente. Y yo trato de trabajar así, fíjate, desde uno en una empresa, aunque esté hacia adentro, ¿cierto? No de cara al cliente final. Uno siempre en todas las empresas tiene clientes y a la vez uno es cliente de otras áreas. Y tener enfrentar el cargo desde esa mirada de como de servicio hacia el otro, de que lo que yo hago le sirve al otro y por ende tengo que ser súper respetuosa de eso, es lo que yo te diría que me quedé de la experiencia de ser independiente, ¿ya? De atender siempre al alrededor como si fueran mis clientes. Sí, mira, es interesante lo que tú mencionas porque en mi caso, por ejemplo, yo aprendí el tema del cliente que son quienes nos compran. Pero es verdad lo que dices tú y uno escucha cada vez más este concepto. Tengo clientes que son internos, ¿cierto? Y los cuales te debo cumplir también, ¿cierto? Claro. De repente cuesta en las empresas que se pueda entender, mucho. ¿cierto? Se puede entender esto de que somos parte de una organización y hay personas alrededor nuestro que están esperando a lo mejor que nosotros los atendamos, por decir así. Claro. ¿Cómo lo ves tú hoy en día eso? En las empresas que has estado, ¿se da? ¿Es muy fácil un tema cultural, por ejemplo? No es fácil. No es fácil y creo que los que tenemos como esa visión hay que ir sembrando semillitas todo el tiempo. A veces algunas empresas toman algún proyecto, ¿cierto?, que va un poco en esta línea, de que nos colaboremos, de que seamos más interáreas, de algunas empresas que tienen programas de pasantías en otras áreas, precisamente para entender y ponerse en el lugar del otro, pero no es fácil, no veo que sea como algo tan articulado e intencionado, y quizás debería serlo más. ¿Y es un tema de la empresa como cultura? ¿Es un tema de las áreas? ¿Es un tema de liderazgo, por ejemplo? Es difícil la pregunta. Difícil la pregunta porque no... Quizás tendría que estar en más lados. Pero yo lo que veo es que es más cultura. Yeah. Es más cultura en el sentido de que hay empresas que son más de trabajo en silos y hay otras que son menos. Pero no conozco ninguna que no sea un poco silo. O sea, siempre hay partes que se resguardan y que me cuido de mis intereses respecto a los tuyos. Y falta como más generosidad en ese aspecto. Pasamos del emprendimiento, ¿cómo se llama? Después entraste al mundo de los seguros, ¿cierto? En dónde está hoy día, en la empresa que está anteriormente. Cuéntanos un poquito cómo se da esa figura y qué significa entrar a una industria, ¿cierto? Que yo, en cierta manera, lo que nosotros hemos conocido es que personas que entran a una industria pues como que se mantienen y se van moviendo en la empresa porque hay un conocimiento muy específico. Muy específico, sí. ¿Cierto? Me imagino que los seguros debe ser algo muy especial desde esa perspectiva, ¿cierto? Sí. Sí, cuando yo recién llegué, tuve que ir a hacer un curso, partiendo, porque no era fácil asimilar de buenas a primeras los conceptos que hay detrás de la regulación. ¿Ya? La industria de seguro es una industria regulada. Entonces hay una serie de normativas que hay que conocer y respetar.
Y eso, claro, tu jefe, tus compañeros te van nutriendo de todo eso, pero hacía falta hacer un curso. Yo tuve que hacerlo. Y claro, por eso yo creo, también he visto eso, de cierto, una persona que está aquí y después van como cambiando de empresa de seguros, pero se mantienen en la industria porque hay una expertise que hay que recorrer ese camino, y cuando ya lo conoces, claro, puedes hacer muchas más cosas y aportar más valor, ¿cierto? Y a lo mejor te permite ir creciendo, haciendo tu carrera laboral, y ir pasando por las distintas áreas también. Pero sí, también lo he visto eso, bueno, yo misma. Estoy en la segunda empresa de seguros. Y el rol de, me imagino, proceso, clientes, ¿cómo se conjuga en una industria como esta? Se conjuga desde que el cliente en el centro, para darle satisfacción, para lograr que permanezca contigo, que te recomiende, ¿cierto? Los conceptos básicos del cliente. Tienes que tener procesos y tecnologías que te sustenten, ¿no? Y hoy día más que antes, porque hoy día el cliente está en la inmediatez, ¿cierto? Entonces, esa inmediatez significa que tengas tus procesos muy afinados, muy limpios, que le sacaste todas las burocracias, que le montaste herramientas para facilitar y hacer más amigable la experiencia y el momento de verdad que tiene el cliente. Me parece que son hoy día más inseparables que nunca. O sea, para poder darle un buen servicio al cliente, y ágil, que hoy día es uno de los elementos fundamentales en todos lados, que agilidad. Tú quieres que escribas a un chat y que te contesten ahora, ¿no? Que estamos cerrados hasta el lunes. Difícil para un cliente, a uno mismo le pasa, ¿cierto? Uno quiere el fin de semana hacer alguna gestión de algo y te dicen no atendemos de lunes a viernes. Así es que, bueno, eso tiene todo un desafío. Tiene todo un desafío para los procesos, para la coordinación entre las áreas también, para que todo fluya, y para que las tecnologías le den sustento. Y lo que mencionas va muy de la mano con esto que se habla mucho, me ha tocado verlo en alguna empresa, este concepto como de mejora continua, en donde hoy día las empresas están buscando, ya sistematizaron, ¿cierto? Tienen sus procesos, pero hoy día lo que buscan es mejorarlo. En cierta manera, tu rol en la empresa es ir a buscar esas mejoras. Sí. Cuéntanos un poquito cómo se hace eso, digamos, para otras personas que puedan tener una mirada con tu experiencia de cómo se podría llegar a hacer algo así. Sí, o sea, lo primero es que tienen que existir la disposición, ¿ya? La disposición y el entendimiento de que tengo que mejorar. Porque si yo como dueño de proceso creo que lo estoy haciendo fantástico, ni yo, ni un consultor, ni la consultora más top del mundo va a poder venir a decirte que tienes que mejorar tu proceso. Entonces yo creo que eso es lo primero, querer mejorarlo. Y a partir de ahí uno puede armar planes, ¿cierto? De ir revisando los que están más de cara al cliente, los que tienen más consumos de recursos, y empezar a revisarlos con las personas. Siempre con las personas se revisan los procesos. La metodología que sea, va a requerir que tú levantes indicadores, que entiendan los roles, que te expliquen, que te sientes al lado de la persona que hace el trabajo para que veas cómo lo está haciendo. Y a partir de ahí empezar a descubrir cuáles son las oportunidades de mejora que tiene, pero la conversación con quien ejecuta es fundamental, porque muchas veces la mejora la tienen ellos mismos, solo que no han podido como ordenarse, articularse o ordenar ideas o levantar un proyecto para hacer la mejora que ellos a veces saben que tienen que hacer. Así que yo te diría que eso se articula desde la disposición primero, desde el trabajo muy cercano, con el usuario con el que ejecuta el proceso, ir con una visión desde arriba de qué es lo que se quiere lograr. Eso significa, Brieta, que no necesariamente un proceso, la incorporación de tecnología me va a garantizar o me va a asegurar una mejora en el proceso. En realidad puede ser que esto se articule a partir de, a lo mejor, afinar la forma de proceder entre las personas.
Así es. Eso es mi opinión y así lo he visto. No una vez, muchas veces. De partida pienso que nunca la tecnología puede ir por delante. Siempre tiene que ir el proceso primero. El entendimiento de que ese proceso está bien o está lo mejor posible. Y después de eso miro cuál es las tecnologías que pueden apoyarlo, hacerlo más rápido, hacerlo menos riesgoso, con menos manualidades, etcétera, con menos recursos. Pero siempre es el proceso para mí el que tiene que partir el análisis. Y las herramientas de innovación, de automatización, de IA, de robot, o el sistema, a veces me he encontrado con procesos que no están sustentados en un sistema. O sea, eso es como si a eso le tenéis que poner una plataforma, ¿cierto? Porque es difícil para procesos grandes con volúmenes, que lo estoy operando con una planilla Excel. Pero nunca puede ir adelante la tecnología, en mi opinión. Y he revisado procesos donde lo que hemos hecho es corregir los roles, lograr que cierta información fluya en un momento adecuado o le fluya a la persona que no le estaba llegando. Y con hacer eso primero arreglas muchas cosas. Orieta, ¿y cómo, por ejemplo, cuando tú miras un proceso, cómo se crea ese KPI de mejora? ¿Cómo uno puede evidenciar, por ejemplo, que el resultado esperado en la eficiencia de ese proceso puede significar este indicador? Pensando que a lo mejor muchas veces se dice, oye, si así funcionamos, así opera la compañía, y hace 30 años funciona de esta forma. ¿Cómo uno arma ese indicador de eficiencia? Cuando yo hago diagnósticos de proceso, uno de los pasos de ese levantamiento es ver los indicadores, los que hay. Y a partir de ahí, cuando uno ya sigue con el levantamiento, ¿cierto?, entiende todas las actividades que hay detrás, uno analiza si esos KPI están midiendo lo importante. Y uno además vincula la acción de mejora a cuál de los KPI debiera golpear después de que implemente. Entonces uno establece un plan de acción con una promesa, idealmente, ¿cierto? Porque uno va a gastar plata en hacer la mejora. Entonces eso tiene que tener una promesa de que vamos a mejorar los indicadores claves del proceso. Pero es fundamental entender los indicadores al inicio, la productividad, los cumplimientos de tiempo y los volúmenes que está abordando ese proceso, si son cosas manuales, son automáticas, de la máquina, el proceso, por cuántas líneas pasa, no sé. Ahí, dependiendo de la industria, me ha tocado ver hartas realidades distintas, pero los indicadores, que cuando en una de las compañías en las que trabajé, una de las cosas que viví al principio es que si yo quería mejorar los procesos tenía que tener indicadores y no tenía. Entonces yo iba a mejorar procesos, pero tuve que hablar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? No, necesito que primero montemos indicadores. Y el primer proyecto que propuse fue armar los indicadores, porque si no, ¿qué iba a mejorar? Dame un ejemplo, ¿qué tipo de indicadores te tocó armar en ese momento, por ejemplo? O sea, no teníamos, entonces eran desde las cantidades que procesábamos, en qué tiempo lo procesaba, cuánto procesaba cada persona, si cumplíamos o no cumplíamos con los plazos normativos, o sea, lo básico. ¿Y en industrias como la que está hoy en día, pasa eso o ya es algo que está más estandarizado? No, ya está más, yo diría que ya está más estandarizado. También las herramientas de creación de informes han evolucionado harto en los últimos años, pues, de respecto de cuando yo empecé a trabajar. Entonces, hoy día hay muchas personas que construyen sus paneles, ¿cierto? Y tienen algún nivel de entendimiento y de control. Hoy día pasa menos que antes. Pero de repente se ve que hay algún área se le está olvidando medirse. O se está midiendo, pero no se está midiendo bien. Y ahí hay que hacer alguna recomendación para que a partir de medirnos bien podamos ver qué podemos hacer. Y esa medición a nivel corporativo, porque un área puede tener ciertos subindicadores, pero ¿quién recibe el resultado de todas esas indicaciones a un nivel corporativo? ¿Un área de control de gestión?
Sí, ahí no me ha tocado en empresas grandes estar en esa área. Ya, o sea, la vez que me tocó, sí, bueno, yo armé todo así que, en el frigorífico. Por lo tanto, nosotros éramos un área que armaba los indicadores de todas las áreas, ¿ya? Porque ahí no estaban en ese tiempo. Hoy día yo ayudo a una gerencia en particular y ayudo a los indicadores de esa gerencia, pero claro, hay áreas de control más, de súper control en el fondo, que son las que reciben, que te preguntan o que te piden ciertas cosas con cierta periodicidad. Sí, pero no es fácil armar esa arquitectura tampoco. Pero no me ha tocado en una empresa así grande. ¿Cómo se presenta a los tomadores de decisión el ejercicio de... Porque me imagino que, como dices tú, es una promesa. ¿Cómo uno lo tiene que presentar a la gerencia para que diga, oye, aprobemos esto porque vamos a lograr una mejora? Pero está todo en un supuesto. Sí. ¿Cómo es el ejercicio para, no sé si convencer la palabra, pero también después de esa promesa uno se tiene que hacer cargo? Entonces hay un riesgo, hay una hipótesis que hay que resolver. ¿Cómo es ese ejercicio de convencer a estos tomadores de decisión? Se presenta primero con mucho respeto, porque lo que vas a mostrar a veces no es tan bueno, porque fuiste a hacer un diagnóstico y habían algunas cosas que no estaban muy bien, y por lo tanto lo primero es que se presenta con mucho respeto de las cosas que tú vas a recomendar que hay que mejorar. Segundo, se presenta nunca llegáis a la reunión a mostrarlo así en blanco. O sea, hay muchas conversaciones previas que ya esbozan e incluso se han construido en conjunto esas sugerencias, ¿cierto? Porque a veces también uno desde afuera ve muy fácil una oportunidad de mejora, pero el que está ahí, el gerente, el jefe, el subgerente de la línea, te dice, no, pero es que eso no lo vamos a poder hacer. Y entonces tú tienes que venir para decir, así tengo que escucharlo porque el que está en el día a día, y entonces uno ajusta un poco también esa propuesta de mejora en días de trabajo previos, hasta que se llega al final, ¿cierto?, a la última. Entonces, es todo un proceso y una estrategia para llegar a que tus propuestas sean aceptadas y te pasen la lucas o se las pasen al dueño del negocio para que lo haga, porque después efectivamente hay que cumplir la promesa. Hay que cumplir la promesa de mejora. Ahorita, esto es una deducción mía, no, a ver si estamos de acuerdo o no. En realidad es como una entrevista, pero yo estoy como aprendiendo muchas cosas de lo que estoy contando. ¿Cómo se llama? Cuando uno presenta iniciativas de este tipo, ¿cierto? Y uno tiene que resolver hipótesis. ¿Cómo uno arma ese indicador que desde un supuesto? ¿Cómo uno arma ese indicador que, por ejemplo, genera una promesa de eficiencia o de mejora? Digamos, ¿será que es más fácil ir a buscar procesos de falla que procesos de mejora? Es una interpretación mía. De repente uno, oye, esto es para mejorar, y como que siento que la gente no está interesada en mejorar. Pero si hay un problema, es como, sí, porque esto es un problema, pero no la mejora. Cuando uno hace esta exploración en proceso, ¿puede ser que sea algo así o no es tan así? ¿Cómo uno justifica uno o lo otro? No sé. Mira, creo que no me ha tocado quizás ir a esta como diferencia que tú estás haciendo entre la mejora, la falla, porque al final cuando estás haciendo la propuesta de mejora, importa mejorar, y lo que uno hace es priorizar esas mejoras, porque esto te puede traer un aporte mayor, un costo-beneficio mayor que esto otro. Entonces al final de toda la lista a veces se toman algunas o se parte por algunas, y las otras que son un proyecto más grande se quedan en el proyecto más grande. Pero no te diría que yo no me ha tocado, al menos ahora último, hacer como tanta distinción entre la mejora y la falla. Yo prefiero hablar siempre de mejora. ¿Ya? Yo creo que también como concepto, como forma de abordar a tu compañero que te está abriendo las puertas de su área para que lo ayudes a ver. Creo que hay que hablar de mejora, y tenemos que entrar en esta dinámica de la mejora continua y de que esto es mejor para el cliente, o es mejor para nuestro proceso, o es mejor para estos objetivos que nos están pidiendo de manera corporativa. En el fondo tienes que involucrar. Hay que involucrar a esa área que está trabajando contigo en este análisis,
y que en mi caso de ahora son ellos los que se quedan con el proyecto después. O yo los acompaño hasta la sugerencia, a veces los acompaño un poco al seguimiento, pero al menos en este rol no tanto en el proyecto. Entonces hay que involucrarlo y es mejor involucrar desde lo positivo. Y tomando eso, ¿hay un ejercicio que tú y tu equipo hacen, por ejemplo, para que las personas lo reciban esto en cierta manera como en el entendimiento que esto va a ser un beneficio tomando en consideración lo que tú decías, que hay que ser cuidadoso porque hay personas de por medio? ¿Hay alguna dinámica que ustedes hagan para dar a conocer esto? No es una dinámica tan especial, pero hacemos un kickoff. Hacemos un kickoff donde decimos, mira, este es nuestro mandato, ¿cierto? Mejorar tal cosa, revisar tal cosa. Y para esto lo necesitamos a ustedes. Le explicamos el plan de trabajo, le explicamos lo que vamos a necesitar más o menos en horas de ellos, porque vamos a necesitar horas de ellos. Sí. Entonces, para que ellos se programen, a veces nos dicen, mucha, yo esta semana no puedo, ya acomodamos agenda. Entonces, empezamos a hacer equipo. Tratamos de ser equipo ya desde el inicio para que pueda desarrollarse bien. ¿Qué significan ahorita los procesos, digamos, para una compañía? Porque lo hablábamos el otro día, es un poco como que tú llegas a ordenar, ¿cierto? ¿Qué podría significar la mejora en la eficiencia de los procesos para una compañía, el tener definidos esos procesos, buscar la mejora? ¿Qué podría significar pensando en empresas que hoy día, nosotros lo hemos visto, dicen, oye, pero si hemos operado 30 años, esto es una diferencia? Me acuerdo de una empresa de cobranza, estaba el dueño, digamos, y dijo, yo con un teléfono y un Excel hacía todo, así que no sé para qué necesitamos hacer tantas cosas más. ¿Cómo es la dinámica, por ejemplo, hoy día, o cómo las empresas se tienen que preparar o tener la visión de que finalmente esto tiene que ir hacia ese ejercicio de definir su proceso, documentarlo, sistematizar, mejorar? ¿Qué significan los procesos para una compañía? Es difícil resumirlo. Yo como que pienso en procesos, es difícil. Me cuesta a veces pensar que hay personas que pudieran no verlo así, ¿cierto? Cuesta. Pero hay que entender que la eficiencia de los procesos te va a dar rentabilidad. O sea, es última línea. Está en la necesidad de vender y poner un precio, o súper importante, por cierto, si uno vende luego existo, ¿cierto? Sin clientes no hay nada. Pero para que esos clientes permanezcan, incluso para hacer la venta, tienes que tener un proceso eficiente. Y después, como concepto general, a mí me gusta un indicador que no siempre puedo llegar a él, pero a mí me gusta medir el costo por transacción. ¿Ya? Que significa que todo lo que me cuesta una área, una empresa, un centro costo, depende de la unidad de cómo se estructura la compañía. Esa unidad tiene un costo y tiene unas transacciones, procesa algo, ¿cierto? Porque un proceso es una entrada, proceso agrego valor y saco. Esa agregación de valor tiene una métrica, un volumen. Y a mí me gusta calcular ese indicador, porque al final el costo es lo que me cuestan las personas, lo que me cuestan las licencias de los software, lo que me cuestan las oficinas, es todo mi costo, ¿cierto? De esa área o de esa empresa, insisto, da lo mismo lo que sea. Y todo ese costo, la mezcla, tú la armas con el entendimiento del proceso. Necesito más tecnología, menos personas, pero tampoco es más tecnología y menos personas porque sí, es porque me cuestan menos en la práctica. O sea, el raya para la suma, el mix te tiene que costar menos si lo dividís por tu unidad de transacciones. A mí me parece que ese es un indicador que a veces no es tan difícil de obtener, más bien hay que querer sacarlo. Y a veces no significa mucho, como ¿qué significa este 0? No, yo a veces no importa lo que signifique, lo que importa es la evolución de ese número. Importa que en el tiempo yo comprenda que tengo que ir disminuyéndolo con un objetivo mayor, ¿cierto? Insisto, esto es un costo por proceso, pero al final es última línea. A mí me parece que esa es la mirada que deberían tener las personas para preocuparse y motivarse por entender mejor sus procesos y eficientarlo. Ahorita, escuchándote, tomando esto que mencionas ahora último,
Sí, me di cuenta que la carrera comercial, la mención en tecnología, el magíster industrial, más los cursos, los otros diplomados que hiciste, finalmente es como una mirada muy integral, ¿no?, de la que tú estás dando, porque estamos hablando, hablaste de personas, procesos, tecnología, indicadores, ¿cierto? Hablaste de temas financieros. Sí. Es Eso me lo da que he pasado por distintas cosas. Pues. sí, mira, bueno. Los estudios, pero la experiencia. Sí. Exacto, ahora que, ¿cómo se llama? Ya nos conocemos hace un tiempo ya, como que empiezo a conjugar todo el ejercicio de la dinámica, sí, efectivamente cuando se levantan iniciativas, no es solamente la perspectiva, así, oye, metamos tecnología, lo que hablamos en un momento, meter tecnología por meter tecnología. Hay una serie de evaluaciones, indicadores, promesas, como decías tú, que la compañía espera de este tipo de proyectos, de esta mejora continua. El valor agregado, o sea, de la mejora de la tecnología, del cambio del proceso, el cambio de la estructura organizacional, el cambio que te toque hacer, que te toque gestionar, tiene que tener un valor agregado. Y cuando uno logra mostrar prometer ese valor agregado y también tener la credibilidad y el suficiente para decir, sí, yo creo que tú lo puedes hacer, es más fácil que te aprueben los proyectos para poder avanzar en lo que tú quieres. Pero claro, tiene que haber un proyecto sólido y tiene que haber también un equipo sólido en el que tu jefatura, los directores, el gerente, quien sea, crean que tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Porque el papel aguanta cualquier cosa. Sí. Pero también están después las capacidades de los equipos para llevar a cabo las cosas. Y cuando hablabas tú, por ejemplo, del frigorífico, y habla ahora, por ejemplo, la industria donde está, la empresa importante donde tú estás trabajando, esto no es un tema de tipo de empresa, tamaño de empresa, nivel de empresa, para poder buscar esa mejora. ¿Esto se puede aplicar transversalmente? Es más fácil, por ejemplo, en empresas grandes y en empresas pequeñas. Y yo te diría que en la pequeña es más importante, porque ahí los números están más apretados. Entonces, los que gestionan pymes tienen que ocuparse, a mi juicio, de esto, porque a ellos el no estar eficiente les duele más. A veces en una empresa grande el error, el desperdicio, la falla pasa colado, como decimos, ¿ya? Y me ha tocado hacerlo en empresas pequeñas. En la consultora, yo era la directora de estudios. Entonces yo estaba de cara al cliente, ¿cierto? A veces hacía un poco de apoyo en la venta consultiva. Después estaba en el diseño de las encuestas, en toda esta parte. Pero yo me preocupé de eficientar mi fábrica. Mi fábrica, cuando yo llegué, tenía 3 personas. Todos hacían punta a punta. Terminamos cuando yo me fui, teníamos un equipo de 10 personas, no sé cuántas veces habíamos crecido la venta, pero un montón, y teníamos separación de roles, sabíamos cuántos estudios podíamos resistir en cada analista. O sea, y eso también fue porque hicimos un diseño de proceso, porque teníamos métrica, porque teníamos un esquema también de incentivo por cumplimiento de objetivos, que eso también es súper importante para que estas cosas funcionen. Es mucho más fácil si está bien amarrado a los incentivos. Entonces hice una empresa pequeña, y en las grandes, me tocó después en las grandes, tenía un equipo de 90 personas, pero también el proceso, la eficiencia, que cada quien tuviera sus cosas, la métrica, mirábamos las métricas todos los días. O sea, entonces no importa el tamaño para mi juicio, no importa el tamaño de la compañía. Importa querer ser rentable. Ahorita, y tomando lo que mencionabas y llevándolo, ¿cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo lideras tu equipo? La otra me decía, esto va a salir a todos lados, entonces es difícil la pregunta, pero tomando esto mismo, ¿cómo lideras tú tu equipo? ¿Cuál es el incentivo que tú promueves dentro del área para que tu equipo esté alineado con la estrategia? Desde ¿cierto? Una estrategia que viene más arriba, que significa explorar, preguntar, acercarse. A lo mejor muchas veces va a obtener un no, ¿cierto? No se puede, no se debe, no hay tiempo, no hay forma, etc. ¿Cómo tú manejas tu equipo en eso? ¿Aplicas algo a lo mejor de lo que aprendiste en la consultora, en la otra empresa acá?
No sé si aplico algo de la consultora. O sea, lo que sí aplico, que es lo que yo te dije, que mi equipo, yo y mi equipo, vemos a nuestras personas con las que trabajamos, las vemos como clientes, primero. Entonces, abordamos, nosotros damos servicio. Nosotros damos servicio, así que abordamos primero como clientes y tenemos que acomodarnos a sus tiempos, acomodarnos a su método para lograr nuestro objetivo, pero tenemos que acomodarnos. Eso por un lado, de ver al otro como un cliente, de ayudarlo, de tener la genuina intención de apoyarlo, de trabajar con él. Y el resto ya es siempre estar recordando que nuestro objetivo es buscar mejoras y que ningún esfuerzo es suficiente. Así siempre tenemos que buscar hacer más esfuerzo, porque nos vamos a encontrar con dificultades, con puertas que no se abren tanto. Entonces, y ahí a veces uno se desilusiona un poco, pero hay que seguir. O sea, hay muchos que sí quieren trabajar, y ahí vamos, y ahí estamos nosotros. Sí, con lo que nos cuenta Orieta, lo encuentro, bueno, mientras vamos conversando, voy reflexionando lo que me cuenta. Igual es complejo, ¿cierto? Me imagino, porque de cierta manera puede ser luchar contra un sistema, una forma, como se ha hecho siempre. Entonces, me imagino que el ir a buscar la mejora no basta solamente con tener la directriz de hacerlo, sino que conjuga muchas cosas, y a lo mejor un poco lo que mencionabas tú de esto del cliente. Cómo lo escucho, cómo lo hago partícipe, cómo lo enseño, cómo me alineo con ellos, por ejemplo. Entonces me imagino que no es un rol fácil ir a buscar la mejora, tomando en consideración justamente lo que decía, porque me imagino el caso, y una reflexión nomás que estoy haciendo, pero es como te quiero proponer esta mejora, sí, lo que sea, pero no hay tiempo, no hay presupuesto, no hay ganas, no, lo que sea. Entonces en realidad es como que el liderazgo tiene que ser súper propositivo, digamos, me imagino. Sí, tiene que ser súper propositivo, pero también ahí juega un rol muy importante el lineamiento desde arriba, ¿cierto? En mi caso, para hacerlo más concreto, de mi gerente, ¿cierto? Mi gerente nos ha dado un lineamiento súper claro en ese aspecto. Por lo tanto, todos los que están más cerca mío, que dependemos estamos súper alineados todos, ¿te fijas? Y ahí ya es más fácil. También yo llevo ya unos años en consorcio, he tenido que ir buscando mis espacios, ¿cierto? He tenido que ir encontrando por dónde puedo ir y vamos a tener resultados. Y en ese sentido, trabajar con mi jefe actual ha sido súper fructífero en los últimos 2 años, porque él nos ha dado ese lineamiento y nos ha dado ese espacio, y a partir de ahí es mucho más fácil trabajar. Perfecto. Sí, bueno, como que todo conjuga. De verdad que en la medida que vamos conversando y la historia, lo que estudiaste, cómo se fue dando, finalmente sí, conjuga un ejercicio. ¿Me estáis creyendo? No, eso. Pero el ejercicio es que es conocer el negocio, conocer los procesos, conocer la tecnología, saber leer a las personas, entender a las personas. Todo tiene que conjugar para que sea. Entonces, y voy a ser bien sincero, el ejercicio de lo que tú no me vas contando, voy entendiendo también lo que hay detrás a cuando llega una iniciativa. Ya, porque uno, y por eso lo menciono, porque uno piensa así como, oye, quiero hacer esto, ya, listo. Quiero hacer esto, pero para llegar a ese documento, tal cual. Nosotros te mandamos, ¿cierto? Ha habido muchas conversaciones detrás de eso. Sí, interesante ver cómo todo se conjuga. Orieta, me imagino que en toda tu carrera, todo donde has trabajado, hay personas que a lo mejor te han enseñado algo que tú recuerdes con afecto, con admiración. Por ejemplo, personas que marcaron algo en ti, a lo mejor respecto a lo que se desarrolló en tu carrera, te ayudaron a tomar una decisión. ¿Hay alguien en particular, un proyecto, una persona que tú digas que te acuerdes con todo este afecto, por ejemplo, que yo te comenté? Yo creo que hay más de una. En 25 años he tenido, yo te diría que he sido bien afortunada
en mis distintos trabajos de encontrar personas que me han ayudado, que han confiado en mí. O sea, desde mi primer trabajo, el señor que era dueño de esa pyme que estaba en Rancagua, porque yo soy de Rancagüina, y que sin yo ni una experiencia, él confió y me puso a cargo de la plata, de las remuneraciones, de la cuenta del banco, ¿verdad? Y él me dio esa confianza, me enseñó cosas también que él sabía, y fue fundamental. Don Aníbal Pinto Infante, un gran señor. Después en el frigorífico también, la persona que me contrató y que me puso a cargo del control de gestión. Yo tenía poquita experiencia, venía saliendo de la universidad y confió en que yo podía sacar adelante el proyecto de poner los costos y las rentabilidades por línea de negocio, y me ayudó a posicionarme, ¿cierto?, en este equipo. Bueno, no lo hice sola. Encontró a las personas que podían colaborar y trabajamos en esto y lo sacamos adelante. Entonces, después tuvimos a Felipe Reyes, que lo voy a nombrar porque así fue un tremendo jefe que me puso a cargo del equipo de liquidadores, que eran un equipo de 90 personas, donde 85 eran hombres en una industria muy masculina. Entonces eso ya fue en BCI. En BCI. Sí, se lo voy a agradecer siempre a él y a los jefes que él tenía, porque en el fondo todos confiaron en que yo podía hacerme cargo de ese equipo, porque hasta antes de eso no había pasado, no había una mujer liderando ese equipo. Y esos espaldarazos son fundamentales, y que te estén dando el apoyo siempre para sacar adelante las cosas, porque claro, yo podría venir a contarte logros, cosas que he hecho, pero nada lo hice sola. Siempre ha sido con el apoyo de los líderes que tengo, y de los equipos que me han acompañado. Así que, no, más de uno. Y quizás podría seguir haciendo memoria, pero yo creo que por ahí están los tres más importantes que han estado hasta acá, y porque sobre todo en el inicio de tu carrera, que te den la confianza y que eso ya te da una expertise con la que vas a presentarte al otro lado, es fundamental. Y lo que conversamos anteriormente, después donde está ahora, también pasa por el hecho de que te recomiendan o te llevan. Sí, llegué a esta empresa por recomendación de uno de los dueños de otra empresa en la que estuve años antes, sí. Mira, y finalmente, bueno, como mencionas tú, hay un camino que uno va recorriendo y hay personas que van influyendo, todo depende de uno, y estuvo muy bueno eso, digamos, todo depende de uno, pero también del entorno, que el espaldarazo, como dices tú, que te ayuda, también lo termina uno por convencer, digamos, que uno es capaz, que puede, claro, ¿cierto? Claro, qué importante eso, ¿cierto? Sentir que uno es capaz. Sí. Orieta, cuéntanos un poquito de tu rol hoy día, así como respecto ya en esta empresa muy grande, bueno, donde estás trabajando. Cuéntanos un poquito así rápidamente tu rol. Sí. Es que ya hemos hablado harto de mi rol, porque mi rol es eso, ya es buscar la mejora en los procesos. Ahora, para hacer eso, yo dije, bueno, necesito medir también, por lo tanto tenemos un equipo chiquitito para hacer algunas mediciones de indicadores. Y también colaboramos con el equipo de tecnología en los proyectos, porque eso lo hacemos como aparte por cómo nació mi cargo, pero estar de la mano de tecnología o tenerla muy cerca en esta empresa y en todas es siempre muy importante. O sea, porque uno propone cosas y, como te decía, algunas no son tecnología, algunas son mejoras de procesos, de roles, no sé qué. Pero muchos proyectos de mejora terminan en un proyecto que implica tecnología. Entonces ahí hay que hablar, ¿cierto?, ahí con los equipos de tecnología, explicar lo que uno necesita y empezar a trabajar en este requerimiento más específico. Ya ellos nos ayudan a buscar los proveedores, ¿cierto?, ver cuánto va a costar el proyecto, cuánto va a finalmente ir a defenderlo. Así que ese es como mi rol. Tengo como esas tres patitas, ya los procesos, un poquito de control de gestión, pero más que nada con la idea de que tengo que medir, no porque sí. Y los proyectos, el darle como el impulso a los proyectos y hacer un seguimiento también de los proyectos que tiene nuestra área de tecnología.
Así que estamos siempre trabajando harto con ese equipo. Les tengo gran cariño a todos. Orieta, mira, siempre cuento que ¿cómo se llama? Que saqué un libro. No lo tengo acá porque ahorita ya se lo regalé. Ya lo leí. Ya lo leí. Yo, primera persona que me dice que lo leyó completo. Hay otro que me dice, lo estoy leyendo, pero ¿eres bien aplicada? Quiero leerlo. Sí, yo soy aplicada. Yo soy aplicada. No, muy bueno tu libro. Me gustó mucho porque necesitaba darle un sustento a la IA, ¿cierto? Vamos a hablar de que tu libro es de IA. IA en simple se llama tu libro. Y para quienes no somos técnicos, no somos TI como lo eres tú, yo sentía que hablar de IA era más que hacer prompt, ¿cierto? O hacer un agente, o preguntarle cosas a ChatGPT. Yo no quería quedarme con eso. Y justo apareció tu libro. Entonces dije, voy a leerlo. Y me sirvió mucho. Me sirvió mucho para entender los conceptos y las bases. Sí. Las bases. Yo también he sentido que en la conversación después, cuando hemos hablado del tema de la IA, no por el libro, pero como que hay más sintonía, ¿cierto? En la conversación, como que los objetivos ya se empiezan a entender un poquito más claro de lo que uno creo que debiese esperar de la inteligencia artificial como resultado, ¿cierto? Sí, cierto. Buscar una inteligencia, usar la inteligencia artificial donde corresponda. Exacto. Que no es en todos lados y no es hacerlo por hacerlo. Como va de la mano con lo que hablábamos de tu rol, o sea, todo tiene que tener una justificación. Tiene que tener una justificación. Sí. Tiene que tener un valor agregado, porque no podemos hacer cosas porque creo o porque es moda. Ahora yo no creo que la IA sea una moda, ¿cierto? Llegó para quedarse, está con nosotros, nos va a facilitar un montón de cosas, o ya nos está facilitando un montón de cosas. Pero tampoco se trata de botar todo lo que hay para atrás. Exacto. Entonces, es el complemento, es lo que viene, y seguro vamos a seguir evolucionando hacia más cosas, y hay que saber dónde. Hay que saber dónde usarla. Orieta, bueno, ya por unos minutos siempre hay un espacio para, como una ventana para que tú puedas dar alguna recomendación. Mucha gente que a lo mejor arranca esta carrera o trabaja en el mundo de los procesos o te escucha y se siente identificado. No ha pasado que muchas veces nos han llegado comentarios. ¿Hay algo que te gustaría decir? Es difícil, una pregunta muy amplia, ¿cierto? Que no, y quién soy yo para recomendar. Sí, pero mira, podemos llevarlo de la siguiente forma. Yo, en cierta manera, personas que a lo mejor están egresando, que están en su primera aproximación, dice, bueno, hay cosas que yo aprendí, ¿cierto? Que tiene uno para decirle a lo otro qué hacer, pero de alguna forma hay alguna recomendación que tú puedes dar. Me acuerdo lo que mencionaste hace un momento, que uno va desarrollando su carrera también en virtud de la oportunidad y las puertas que se van abriendo. Y ahí sobre eso complementa. Sí, mezclándola con las cosas que a uno le gusta, no tiene más competencia. Al final yo creo que ese es el éxito, el camino del éxito, ¿no? Ir buscando, primero explorar. A lo mejor eso podría darle como... Hay que explorar. Cuando uno no la tiene tan clara, como yo no la tenía tan clara cuando terminé mi carrera, exploré hasta que fui decidiendo un poco más por dónde iba, por dónde tenía más habilidades, y fui formándome en esa línea. Yo creo que quizás eso es una buena recomendación. Explorar lo que se necesita, sobre todo al inicio, que hay espacio para equivocarse. Exacto. Después ya es más difícil, pero al principio hay espacio, creo yo, y eso es lo que impulsaría que hicieran. Y lo otro es que uno aprende hartas cosas en la formación universitaria o técnica, y yo creo que sí se puede aplicar, pero hay que adaptar. O sea, yo he sido siempre bien matea, entonces las teorías, los modelos, las cosas están como presentes en lo que hago, pero nunca he podido aplicar un modelo de libro. Ya siempre hay que mirar la realidad en la que uno está, a veces los recursos que uno tiene, la cultura, y uno aplica el modelo y la teoría, pero adaptada. Yo creo que eso también es fundamental, ¿ya? Tener una base, pero ajustarse al momento, a la empresa, a los tiempos que corren. Hay que tener esa capacidad de adaptación. Perfecto. Amigos, bueno, estamos llegando al fin del podcast. Se nos pasó rápido, ¿sí? ¿Viste? Pasó volando. Fue creo un capítulo especial, porque en realidad yo puse mucha atención.
si bien, bueno, nosotros nos juntábamos antes, conversábamos. Un poco más distinto a tus temas habituales. Exacto, y también me permite entender otras cosas, digamos, de lo que decías, digamos, de los procesos, el impacto que tiene, cómo después esto se genera una idea después de haber pasado por muchas etapas previas. Entonces, en realidad ha sido un capítulo bien enriquecedor. Me pasó con un par de entrevistados también, digamos, en el ámbito mío, en lo personal, y siento que también acá es como que aprendí. De verdad me voy con mucha reflexión, como pensando cómo con cuestiones se tiene que conjugar todo, ¿ya? Así que te agradezco la participación, Orieta. Y bueno, a todas las personas que nos ven y que ven, escuchan el podcast, bueno, están todas en las redes, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Que también se pueden llevar esta reflexión, la gente que está en la carrera, pero hoy día toda persona que está en una compañía en realidad es parte de un proceso, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos afecta a otros, somos parte de algo que es orgánico, que puede ser una compañía. Y mirarlo de la perspectiva, como decías tú, de la atención de cliente externo y interno, y que los procesos tienen que buscar la eficiencia, en realidad creo que es una reflexión que en cierta manera todos deberíamos estar haciendo de alguna forma, que de repente el día a día no nos impide, o si no hay lineamiento, no hay cómo, pero de alguna forma creo que siempre hay una posible mejora en las cosas como se hacen. Así es, siempre hay una posibilidad de mejora, fundamental quererlo. Exacto. Ya, muchachos, le agradecemos ahí a Orieta que haya participado con nosotros, ya se pasó volando, estuvo muy interesante esta sesión. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos 2 podcasts la próxima semana. Vamos a estar ahí con harto invitado. Estamos tratando de sacar harto antes de que lleguen las vacaciones. Ahí no sé qué va a pasar, pero ahí vamos a ver. Pero así que ha sido una gran invitada. Te agradezco la participación, el tiempo, digamos, que hayas querido integrarte a esto. Y bueno, pues, chicos, los dejo invitados para los próximos podcasts. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.